quería hablar en nombre de los amigos que compartimos con él los últimos momentos y los últimos tiempos de Paco. Paco para nosotros era todo lo que está diciendo y algo más. Porque también compartía con nosotros sus vivencias personales y sus problemas. Nosotros le escuchábamos, nos escuchaba. Y además, a diferencia de otras cosas, los amigos siempre los elegimos. Y cuando elegimos un amigo, lo elegimos para siempre, queda siempre en el recuerdo. Y queda siempre con nosotros. De tal manera que ya es imposible olvidarlo. Hay una faceta de Paco que poco conocéis, que es la faceta que yo he aguantado a veces también. Yo estoy haciendo mi tesis y venía continuamente a mi casa a darme el coñazo. Por eso iba mucho en mi casa, continuamente. Recuerdo que las hijas de Lourdes le llamaban la interesada. Era muy nerviosa, estaba agobiado por sus problemas personales, por sus cosas que no traducía a lo demás, pero que sí los amigos lo compartíamos. Hay un poema que está dedicado a Che Guevara, de Mario Benedetti, que a él le gustaba que yo se lo leyera. Yo, junto con mis amigos, lo hemos adaptado para que sea en memoria de Paco, en vez de en memoria de Chile. El poema se llama Arrar de Soria. Y dice así: Paco, aquí estamos, consternados, rabiosos, aunque la muerte sea uno de los absurdos previsibles. Aquí estamos, consternados, rabiosos. Claro que con el tiempo la plomiza consternación se nos irá pasando. La rabia quedará, se hará más limpia. Estás muerto, estás vivo, estás cayendo, estás nube, estás lluvia, estás estrella. Donde estés, si es que estás. Si estás llegando, aprovecha por fin a respirar tranquilo y a llenarte del cielo con nubes. Donde estés, si es que estás. Si estás llegando, será una pena que Dios no exista. Pero habrá otros, claro que habrá otros, dignos de recibirte, Paco. Solicitamos esto, sus amigos, que ya no somos los mismos, ni los mismos sin él. Pati, su compañera, Luisa, Marisa, Charo, Pepe, José Luis, José Antonio. Muchas gracias.